el tejido, perdón, en los tumores malignos tenemos características. Las neoplasias malignas en tejidos mesenquimatosos o sólidos o sus derivados se conocen como sarcoma. Las que afectan a células mesenquimatosas de la sangre se llaman leucemia o linfoma, y las neoplasias malignas de células epiteliales se denominan carcinomas con dependencia al tejido de origen. El armatoma es una masa de tejido desorganizado y originada en el lugar de origen particular. Esto, en el caso de los tumores malignos, van a depender bastante de lo que son las características que ellos tengan, tanto microscópicas y macroscópicas, y dependiendo de cómo se hace, va a dividir lo que son la terminología o nomenclatura que ellos tengan. El carcinoma, por lo general, se le va a atribuir a las cavidades de órganos huecos, a los conductos, a la piel, a las mucosas, a las glándulas. En cambio, el sarcoma, que sar significa carne y oma significa tumor, se van a originar desde el tejido conectivo y conjuntivo. Este puede incluir huesos, cartílagos, tejido adiposo, etcétera. Entonces, en imagen aquí podemos ver cómo el tumor, cómo están las células normales, cómo se van alterando, lo que son todas las cualidades de las células que comienzan a alterarse por medio del tumor, y cómo este puede llegar a crecer tanto a tal punto de traspasar la barrera celular dependiente de él para llegar a nutrirse por medio de lo que son los diferentes vasos sanguíneos de nuestro cuerpo, según donde esté localizado. Entonces aquí podemos tener una imagen donde pueden apreciar donde comienza una célula inocente, comienza a tener una mutación, genera una hiperplasia seguido de una displasia, y cuando pasa el tiempo suficiente se comienza a lo que es provocar las alteraciones, y miramos lo que es un cáncer in situ, ¿verdad? Es decir, que se está comenzando a formar en ese lugar, y cuando llega a pasar el suficiente tiempo, en un estadio 3 o 4 por lo general, comienza a haber una invasión de cáncer a las diferentes regiones adyacentes de nuestro cuerpo. Hay una imagen donde también está en el folleto, que la pueden apreciar quizás un poco mejor, que es donde están las nomenclaturas de todo lo que es los diferentes tipos de origen del cáncer, ya sean compuestos de las células parenquimatosas, ya sea clasificado como benigno o maligno. En el tejido conjuntivo derivado, en benigno el fibroma, el lipoma, el condroma, el osteoma. En el maligno, fibrosarcoma, liposarcoma, condrosarcoma, osteosarcoma. Como se fijaron, el sarcoma en este caso y el loma, que nosotros miramos en la nomenclatura anteriores, se aplican a esto en los primeros casos. Las características de las neoplasias, tanto benignas y malignas, como primeramente de ellas tenemos la diferencia y la anaplasia. La diferenciación de las células tumorales parenquimatosas, hace referencia al grado en el que se asemejan a sus antepasados normales, morfológicamente y funcionalmente. Recuerden que esto tiene que importar bastante en la genética de las personas, de las familias, como les había dicho anteriormente. 10% corre riesgo aquella persona con antecedentes de cáncer en la familia. Las neoplasias malignas por lo general se caracterizan por un amplio rango de diferenciación de las células parenquimatosas, desde sorprendentemente bien diferenciadas hasta totalmente indiferenciadas. Cuando no son estas células diferenciadas es cuando se dicen que son células anaplásicas. No se logra diferenciar qué tipo de células son o cuál es exactamente el cáncer que es. Pueden inclusive llegar a confundirlo entre una invasión de un cáncer a otro. El estroma, que es donde tiene lo que es el aporte sanguíneo, es fundamental para que los tumores crezcan. El maligno por lo general tiende a buscar más fácil lo que es esta localización o saber dónde está la mayor parte rica en nutrición sanguínea para él. Pero no ayuda a distinguir muchas veces entre los malignos o los benignos. ¿Por qué? Porque muchas veces hay benignos que llegan a comenzar a nutrirse, ya sea por hormonas o por lo que son los vasos sanguíneos, los capilares. Un ejemplo de esto puede ser el mioma uterino. El mioma uterino es un tumor maligno, pero que este se nutre de las hormonas de la mujer. Sin embargo, el volumen del tejido conjuntivo del estroma determina la consistencia de lo que es una neoplasia.
Las células tumorales mantendrán de una forma más completa las capacidades funcionales que se observan en sus homólogas normales, cuanto mayor sea su diferenciación. Es decir, mientras un poco más esté avanzado el cáncer o mientras más signos y síntomas tenga el paciente, más fácil va a ser y se va a observar cuando se extraya una parte de lo que es esto, ya sea por cirugía incisional o excisional o por un aspirado de aguja fina, se va a hacer mayor su diferenciación. Tenemos la velocidad de crecimiento. ¿Cuáles son las características principales entre el benigno y el maligno? Por lo general el benigno tiende a crecer lentamente, en cambio el maligno no, y cuando crece y tiende por lo general a desarrollar lo que es la metástasis y provocan posteriormente la muerte. En los tumores benignos tenemos que puede estar sujeta al aporte sanguíneo o limitaciones de presión. Por ejemplo, lo que había dicho que en ocasiones, dependiendo de la zona donde esté localizada, si no tiene suficiente aporte y riego sanguíneo para nutrirse este tumor, que sea benigno, los límites de la presión y de la cavidad donde él se encuentre pueden provocar que el crecimiento sea demasiado, que no llegue a tener un aporte sanguíneo lo suficiente para que siga creciendo, entonces va a provocar una necrosis vascular y así posteriormente no recibir un aporte sanguíneo, este puede necrosarse y quedar de ese tamaño y ahí quedar, no hacer ningún tipo de ningún estrago en el que es la economía corporal. También probablemente sufran una ola de necrosis con el crecimiento progresivo con problemas lo que es el aporte sanguíneo. En los tumores malignos, la velocidad normalmente se relaciona negativamente con el grado de diferenciación. Mientras más grande o mientras más se vaya propagando y esté creciendo, más se va a poder diferenciar, pero va a haber un mayor grado de afectación en lo que es el cuerpo humano. Algunos crecen lentamente durante años, como es lo que es el cáncer cervicuterino, se dice que hasta puede desarrollarse de 5 a 10 años. Y después entra en una fase de crecimiento rápido, que de repente y ya pasó, de repente el cáncer ya está en unas últimas etapas y el paciente está por morir. Un subclamón agresivo de células no transformadas es como se les dice. Y mientras otros crecen de forma relativamente y constante. La invasión local en una neoplasia benigna se dice que por lo general donde apareció ahí se mantiene, no hay ningún tipo de diseminación. No tiene la capacidad de infiltrar, invadir ni metastizar a distancia. Sin embargo, debe resaltarse que no todas las neoplasias benignas son encapsuladas, por decimos encapsuladas, que están bien definidas y ahí se quedan. Aunque estas no tengan cápsulas, no quieren decir de que sea un tumor maligno, no son características implicadas, es parte de las características de los tumores benignos. Tener o no tener cápsulas, eso es normal. También tenemos una neoplasia maligna, las invasiones locales, que lo que hacen es los cánceres crecen progresivamente por infiltración, invasión, destrucción y penetración del tejido circundante. No desarrollan cápsulas bien definidas y el modo de crecimiento infiltrante hace que sea necesario extirpar un amplio margen de tejido normal y circundante. Es decir, que cuando estas células cancerígenas llegan a crecer demasiado, quizás el que está dañado sea el páncreas o el hígado, entonces en este caso no solo se va a poder extirpar una parte de lo que es el hígado o en el colon también hay una extirpación de esto, sino que puede llegar a tal punto de avanzar tanto que no se puede ni siquiera la extirpación de él o de esa parte del hígado para que la persona pueda continuar su vida normal, sino que tiene que pasar todo el proceso hasta que fallezca. Y después del desarrollo de metástasis, la invasión local es característica más fiable para diferenciar los tumores benignos de los malignos. ¿Por qué? Porque por lo general, como miramos estas características de la neoplasia benigna, los tumores benignos no tienden a metastizar y los malignos sí. En lo que son las metástasis, tenemos estas características que más que ningún otro atributo se dice que están más relacionados, como ya habíamos visto anteriormente, a las neoplasias malignas. Sin embargo, existen interconexiones entre los sistemas linfáticos y vasculares. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo general
Al él tener un contacto, el tumor maligno tiene un contacto bastante cercano a lo que son el sistema vascular o el sistema linfático, fácilmente se verá afectado lo que es el riego sanguíneo, en este caso la linfa. Es por eso que varios de los tumores, cuando están aledaños a este tipo de zona, tienden a desarrollar ganglios inflamados, ya sea en la zona axilar, inguinal, inclusive en la zona vertical, poplitea, inguinal, etc. Como lo había dicho, el patrón de infectación en los ganglios linfáticos depende principalmente del origen de la neoplasia primaria y del ambiente de drenaje linfático en lo que son las zonas. Pero las personas con cáncer de mama por lo general se tienden a quitar lo que es la cadena del ganglio axilar de la mama afectada y unas veces no sufren ningún daño. Cuando no, si esto se extirpa, algunas pueden sufrir un daño que es el linfaedema. Al no haber la linfa suficiente, esta se tiende a comenzar a lo que a estancar y posteriormente el brazo se comienza a inflamar bastante, que es el resultado de la linfa, todo el líquido que cortaron ahí y que comienza a saturarse de líquido de linfa en lo que es el brazo. Segundo afectado. En algunos casos, las células cancerosas parecen atravesar las cadenas linfáticas y los ganglios más próximos para quedarse atrapados en los ganglios linfáticos más alejados, que son los que se les producen la denominada metástasis saltatoria. Es decir, que aunque mi afectación no haya sido quizá en miembro superior, puedo tener un ganglio afectado quizás en la parte de mis tobillas, en la zona poplitea, en cualquier de los miembros inferiores. La diseminación hematógena es la vía de preferencia de los sarcomas. Habíamos dicho anteriormente que los sarcomas nos hacíamos referencia a lo que es el músculo, el cartílago, el hueso o el tejido adiposo, aunque también puede afectar lo que son los carcinomas. En los carcinomas ya habíamos dicho que eran los órganos huecos, los conductos, la piel, etc. Existen variables tanto genéticas como ambientales, raza, edad y profesionales para desarrollar algunas bases de lo que es el cáncer. Estas son características bastante comunes, como por ejemplo en los países desarrollados es normal que ellos tienden a desarrollar el tipo de cáncer de pulmón. También la raza y edad en los países desarrollados generalmente, el mismo medicamento que se le da a un paciente de raza blanca es el mismo que se le da a un paciente de raza negra, como popularmente le dicen, debido al diferente tipo de organismos que ellos tienen y cómo interactúan. Como por ejemplo aquí tenemos en esta imagen la diferencia entre cuando es un tumor benigno y cuando este es un tumor maligno. En este caso, el benigno es el leomioma o el mioma uterino. En este caso, ¿verdad? Está pequeño, es bien diferenciado, es de crecimiento normal. Aquí podemos ver la lámina histológica en la que se miran las células y no se mira ninguna alteración, ¿verdad? No es invasivo, no hay metástasis. Es un tumor benigno que se tiene que estar intramural. En cambio, en el otro extremo tenemos los que son es maligno, el leomiomosarcoma. A ver, cuando nosotros decimos sarcoma, recordamos que estamos hablando de los músculos. Como podemos ver, la palabra ya sarcoma ya nos puede dar una idea de que es un tipo de cáncer que está afectando los músculos. Como pueden ver, ya pasó lo que es la parte de lo que son los tejidos donde este se encontraba detenido en los músculos de lo que es el útero. Este ya va comenzando a afectar, a traspasar lo que son las paredes de lo que es el útero y ya está grande, es mal delimitado. Como si se fijan, este todavía parece una bolita, en cambio este no tiene una forma redonda, sino que es que está mal delimitado, no es algo como decir está ahí localizado y es pequeño y chico, no, está comenzando a diseminar poco a poco. Es de crecimiento rápido, por lo general provoca muerte celular, una necrosis, en este caso no él, sino a la zona que está afectando, en este caso el útero de la mujer. Puede provocar hemorragia, localmente invasivo, fácilmente se puede diseminar y dañar todo lo que es la vagina, el útero, los ovarios, las trompas de falopio, inclusive llegar a afectar tanto que puede afectar órganos aledaños a ellos. En
puede ser la vejiga, los intestinos, los riñones inclusive, o los vasos sanguíneos, está mal diferenciado y localmente es invasivo. Y si podemos ver en la lámina histológica, podemos ver en esta parte oscura que hay una alteración celular para lo que es el